tal? ¿Cómo han estado? Esperando que estén muy bien, muy bien. Aquí de nuevo con estas enseñanzas de Juan 15. ¿Cómo van esas uvas en esa foto? Bien bonitas, de distintos colores. Me gustan porque tienen unos colores muy vivos y por eso la escogí de distintos matices. Y así son los cristianos, que Dios los llama y les coloca y les da distintos dones y también nos llama independiente de nuestra personalidad y nuestra forma de ser, con distintas características. Pero es una foto real. Estamos hablando de la vid, que es Cristo, de yo soy la vida. Ahí en Juan 15, yo soy la vida, así como en otros pasajes también hablábamos de qué. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy. Estamos en yo soy en Jesús. Y tú tienes a Cristo como Señor y Salvador personal. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, mora en tu vida, estás en Dios, estás en yo soy. Y si no, hoy podrás escuchar también de qué manera puedes llegar a estar en Jesús de manera segura, tranquila, verdadera. Estamos en esta serie de Juan 15 de elegidos para llevar mucho fruto, mucho fruto. Y hoy vamos a ver ese pasaje de Juan 15, 16. Primero les recuerdo en qué estábamos en la enseñanza anterior de Juan 15. Nos enseñaba Juan 15 que si no permanecemos en Jesús, esto impide que llevemos fruto que permanezca. Si no estamos en la palabra, si no estamos en intimidad, en comunión con Dios, el fruto no va a permanecer, ni nosotros permaneceremos en el Señor. Hay que estar ahí con Él. Vimos que el propósito de permanecer en Jesús es llevar fruto para darle la gloria a Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Glorificar a Dios es exaltarle, renombrar su nombre, que por toda la tierra sea el nombre de Dios nombrado, exaltado, engrandecido. Y cuando llevamos fruto, cuando otras personas conocen de Cristo Jesús, cuando alguien me compartió a mí de Cristo, el nombre de Dios fue glorificado. Y permanecer en Jesús es permanecer en su amor y en su obediencia. Él nos dio su amor, ese amor que dio a Jesús y que Jesús puso su vida por mí y por ti. Y esa vida que Dios dio en Jesús, Jesús nos la dio a nosotros. Por eso puso su vida. Esa capacidad de resucitar que Dios dio a Jesús después de haber sido muerto, sepultado y resucitar, es una resurrección que Él también nos da a nosotros si le creemos a Él. Entonces ese amor que puso su vida por nosotros en la cruz es un amor que nosotros también podemos dar a otros. De eso se trata, para que la gente conozca a Dios. Y obedecemos a Dios cuando damos su amor a otros. Y su amor es su palabra y a través de muchas obras del Señor, en el Señor, que otros conozcan de Dios, que otros lean la palabra, que otros crezcan, ayudar de distintas maneras, pero siempre con el propósito de que la persona vaya a Dios. Y hoy vamos a ver Juan 15, 16. Elegidos para llevar fruto. Y dice Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a tener unos minuticos de oración, a entregarle al Señor esta enseñanza para que aprendamos, para que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, afirme su palabra en nosotros. Y vamos a tener este minuto de meditación en el Señor. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites a través de tu Santo Espíritu poder entenderla y enseñarla. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por lo que día a día haces en nosotros y por medio de nosotros. Queremos darte gloria y honra y un día que estemos en tu presencia, Señor, que tú seas glorificado por lo que hicimos, por lo que tú permitiste que hiciéramos, Señor. Y que estos minutos de palabra, de enseñanza, sean para reconfortar nuestros corazones, nuestras vidas, y para llevarnos, Señor, a permanecer en ti, en tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nos permitas llevar mucho fruto, muchas personas que conozcan de ti, de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria y honra. Te damos gracias, Señor, usa esta enseñanza y te pedimos todo en Cristo Jesús.
Amén. Preparen sus Biblias, qué bueno que puedan tener su Biblia y acompañarnos en esta enseñanza de Juan 15, 16. Este versículo quise subrayar algunas palabras claves de las cuales se va a componer la enseñanza. Esa palabra de no me elegisteis, os elegí, va a hablar de que Él nos eligió a nosotros. Y os he puesto, que nos puso, ¿y en dónde nos puso? El contexto del pasaje dice que en la vid, en Jesús, en Dios. Y nos puso para que vayamos y llevemos fruto. Vayáis y lleve fruto. ¿Y qué debemos de hacer con ese fruto? Que permanezca. Que permanezca en su palabra, que permanezca en su comunión, que permanezca en la iglesia. Y para que todo lo que pidieres, Él os lo dé. Qué bendición saber que uno puede pedir cosas conforme a la voluntad de Dios y nos la da. La observación es que vienen del cielo, van al cielo y llegan y Él responde de manera maravillosa. Vamos a hablar también un poquito de esto. Muy bien, 4 cosas: elegidos por Dios, colocados por Dios, enviados por Jesús, escuchados por Jesús y retribuidos por Dios. Jesucristo es Dios. Elegidos para llevar fruto. Y lo primero que vamos a aprender es que somos elegidos por Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A mis 17 años comencé a trabajar, a laborar, y antes de entrar en una empresa, en esa edad, tuve un proceso de selección. Una persona responsable dentro de la organización me sentó y conversamos, hablando de quién era. Ahí apenas estaba yo terminando bachillerato. ¿Quién era? ¿Qué expectativas tenía? ¿Qué deseaba hacer? Y necesitaban una persona para limpiar en el área de producción, repartir los rollos de tela. Era una empresa de confecciones. Pero tenían unos mínimos a cumplir dentro de esa elección. Ya los procesos de selección han cambiado mucho. He pasado por distintas organizaciones y con distintos perfiles que llaman para uno poder confrontar si lo que uno es cuadra con lo que las organizaciones desean. Y para no llegar ni mucho menos a ese nivel, Dios tiene unas condiciones para ser elegido hijo de Dios. No todo el que nace es hijo de Dios. Lo veremos en un versículo muy claro. En el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio, en ese momento Él mira nuestros corazones. Y cuando tú y yo decimos, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios reprimirá su alma al sepulcro. Es un pasaje que dice Job. De alguna manera es un proceso de selección, de elección de Dios. Dios no quiere que ninguna persona perezca, pero tiene una condición: que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí la dificultad: que los seres humanos reconozcamos que somos pecadores, que los seres humanos reconozcamos lo que Jesús hizo en la cruz y que sin esa obra redentora, a pesar de todo lo que hagamos, sin esa obra redentora, no podemos conocer a Dios. Se conoce a Dios de la manera que Dios tiene establecido, y es a través de Jesucristo. Vamos a hacer una ilustración. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo un hombre que no conocía a Dios, buena persona, que hacía buenas obras, fue elegido por Dios. Y puede ser un cuadro de cualquiera de nosotros. Hay en Hechos 10, vamos a leer uno de los primeros gentiles, si no el primero, que conoció del Señor. ¿Qué características tenía y cómo fue elegido por Dios? Que es de lo que estamos hablando, de lo que nos dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No porque seamos especiales, porque tengamos características más, más que otros o mejores que otros, ni por nuestro color de piel, ni por nuestros recursos económicos, ni por nuestra intelectualidad. No. Dios no tiene acepción de personas. Hay unas características claves para ser elegidos por Dios, hijos de Dios, todos creados por Dios, y todos tienen la misma posibilidad de arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos 10, 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este es un hombre de unas características comunes. Temía a Dios, él y toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ti. Las tenía presentes, las tenía presentes. Él escuchó las oraciones porque Dios escucha a todo el mundo. ¿Responde a todo el mundo? Ahora lo veremos. Pero Dios oye a todo el mundo que tenga estas características de temor, de piedad y de orar. O sea, de pedirle a Dios y entendiendo quién es Él. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él le dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. No vamos a centrarnos de cómo fue llamado Cornelio. Un ángel se apareció y los ángeles tenían esa característica en ese tiempo. Claro que ahora pueden aparecer los ángeles, pero no para adorarlos, y funcionan. La palabra de Dios dice que actúan de diferentes maneras. Claro que sí. Que lo importante es que Dios escuchó las oraciones de un hombre que le temía, de un hombre que hacía buenas obras, de un hombre piadoso, y él oyó las oraciones con un propósito. Tuvo memoria de Cornelio. Tus oraciones y tus actos han tenido memoria delante de mí. ¿Cuál era el propósito? Hechos 10, 34, 44. Que llamara a Simón Pedro, que Simón Pedro tenía algo que anunciarle, algo que enseñarle, y que le enseñó Pedro en Hechos 10, 34, 44. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro era judío, Cornelio era gentil, y aquí empieza Pedro a emprender. La palabra de Dios es para todos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando Jesús desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué pasaba cuando Jesús apareció? Oprimidos por el diablo, esclavos por el diablo, y no es nada distinto a lo que pasa hoy, pero ese era el propósito de Jesús y en la cruz: vencer la muerte, cuadro del diablo, vencer al diablo y dar vida, resucitar, vida eterna. Fue el propósito de Jesús, de vencer la muerte. Todos en tinieblas, en oscuridad, todos retenidos por el diablo, que fue el tentador del principio, de Adán y Eva. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Resucitó. No está colgado en un madero, como lo quieren mostrar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Dios juzgará a los vivos en Cristo y a los muertos sin Cristo. Cuando uno está en Cristo está vivo, cuando uno está sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Qué es muerto? Separado de Dios por la eternidad, pero hay esperanza. Cornelio no conocía de Jesús, quien murió
en la cruz fue sepultado. Y para eso le mandó el Señor a Simón. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyesen. Entonces temía a Dios, era piadoso, hacía limosnas, pero aún no conocía a Jesús, aún no sabía qué hizo Jesús. Y todos los que en él, en Jesús creyesen, que reciben perdón de pecados. El perdón de pecados no se recibe porque otro hombre le diga a uno, perdona tus pecados y haga esto. No, el perdón de pecados se recibe por lo que Jesús hizo en la cruz. Y si yo creo y me arrepiento que soy pecador y acepto la obra redentora, recibo perdón de pecados. En su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que oían su discurso. Qué especial. Un hombre piadoso, reverente, escucha la voz de Dios, manda a llamar a Pedro y les dice, recibirás perdón de pecados. Y Pedro le enseña la palabra de Dios. Y todos los que estaban allí reunidos, el Espíritu Santo de Dios, dice, cayó sobre todos ellos. Recibieron el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que prometió Jesús que vendría cuando Él subiría a los cielos. Y así el Señor mira los corazones y si ve que hay arrepentimiento, les da perdón y les envía el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos elige, no por nuestras características y condiciones, sino por nuestra fe en Jesucristo, por nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Y nos coloca, dice, os he puesto, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto. ¿Y dónde nos pone? Nos pone en la vid, nos pone en Jesús. Cornelio pasó de tener una vida, sí, piadosa, temerosa de Dios, de seguir una tradición rigurosa, a estar de la familia de Dios. Pasó a tener el Espíritu Santo de Dios, a ser parte de la vid, a tener a Jesús en sus vidas. Cornelio pasó eso como me pasó a mí, en el momento en que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Vivía sin Dios, en enemistad con Él. Y me coloca, me pone, por medio del Espíritu Santo, me pone en la vid. Y la vid, Jesús estableció un lugar donde los creyentes nos reuniésemos para crecer en Él. Y se llama la iglesia. Y las primeras reuniones que tuvo la iglesia, ahí en Hechos, que vamos a ver esas primeras reuniones con ese propósito, cómo el Señor colocaba a los creyentes, a los que se arrepentían y creían en la obra redentora. Dice Hechos 2, 41, 47. Así que los que recibieron su palabra, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal, recibieron a Cristo, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añadieron, no estaban, se añadieron a la vid, no estaban en la vid, se colocaron en la vid. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Convivían juntos. Ese es el cuerpo de Cristo que Dios estableció, aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos, la iglesia, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estas fueron decisiones unánimes, colocadas. Hoy no hay que hacer eso, hoy se tiene otra manera de compartir las cosas y estar de común de acuerdo con eso. Es un consenso. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, en partimiento del pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él colocaba. La iglesia es como un edificio y va colocando piedras, ladrillitos en ese edificio para que seamos edificados. Esa es la iglesia. Cómo la iglesia va creciendo y cómo la iglesia va verdaderamente entendiendo que es a través de la vid que nos fortalecemos. Miremos en la palabra de Dios, miremos Primera de Pedro.
2, 4 al 5, cómo el Señor hace una muy buena ilustración de la iglesia. Primera de Pedro 2, 4 al 5, también hablando de esas piedras vivas que somos, de la edificación que vamos a ir estableciendo cada uno en nuestras vidas cuando Cristo está en nosotros. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercaos a él, piedra viva, yo soy la vid verdadera, yo soy la vida, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sacrificios qué? Espirituales, ya de antemano preparados por Dios, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y pasemos al 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo los adquirió? Por la sangre derramada en la cruz, la que Dios permite que tengamos fe y creamos, rescatados por Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en oscuridad, sin claridad sobre nuestras vidas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No habíamos alcanzado misericordia porque no habíamos escuchado la misericordia de Dios, y cuando escuchamos de la misericordia de Dios tomamos una decisión, creer o no creer. Y cuando creemos que somos pecadores y aceptamos la obra redentora, Él nos elige y envía el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que pasó en mi vida. Hace 29 años, un médico de la empresa donde estaba me compartió el Evangelio, empecé a asistir a la iglesia, a las reuniones y empecé a crecer y el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida porque me arrepentí como Señor y Salvador personal, lo acepté y el Señor poco a poco me puso en esta iglesia, me puso en la vid para que llevara fruto, para llevar fruto. Y eso es lo que dice, eso es lo que dice el tercer punto, enviados por Jesús para llevar fruto. Y esto es como la condensación de la gran comisión de Mateo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo pidas en el Padre en mi nombre, Él os lo dé, y llevéis fruto. Esto es como la gran comisión que le decía. Y es Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad les da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es nuestra gran comisión. Ir para que vayáis, dice Juan 15, 16, para que vayáis. Id. Es un imperativo. Estuvo con los discípulos y les envió a que fueran. Y hay que darle gracias a esos discípulos que cumplieron, que obedecieron, que fueron fieles a la palabra de Dios, a Pablo, que una vez convertido, que una vez entendiendo cuál era su condición espiritual, fue y enseñó la palabra por distintas regiones. Dale gracias a los que acompañaron a Pablo en la obra redentora, en la obra de evangelizar, los que acompañaron a Pablo en las misiones, Timoteo, Bernabé, Silas, etcétera, etcétera, cientos de personas que le acompañaron, que creyeron en distintas regiones, hasta que se murió, predicó la palabra del Señor. Y a través de estos hombres fieles al Señor, por los miles de años, ha habido personas fieles a la Biblia, a la palabra, y por medio de ellos y gracias a ellos estamos acá. Obedecieron la palabra del Señor para ir, así como dice Marcos 16, 14, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46, 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y así comenzó Pablo, así comenzó Pedro, y así comenzaron los distintos apóstoles y después los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Igual Lucas 4:43, porque él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, es lo que dijo Jesús, para esto he sido enviado. Entonces Él nos puso con ese propósito de ir, ¿a qué? A reproducirnos y a llevar fruto. Lo dice Mateo
28, 18, y haced discípulos a todas las naciones. Génesis 1, desde el principio Dios creó todas las cosas y colocó la semilla en los árboles y la semilla física en nosotros para reproducirnos. Cuando tenemos la unión entre el hombre y la mujer, el semen se juntan en el útero de la mujer, en el ovario, y constituyen una nueva criatura. Una semilla que hay mutua para establecer un nuevo hombre físico. Y con la palabra de Dios ocurre lo mismo. Dice Génesis 1, 11, 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Vio Dios que era bueno. Igual lo dice 2 Corintios 5, 17, 22. Este es un pasaje muy especial. Vamos a ver para leerlo y cómo Él nos coloca para reproducirnos, para que llevemos fruto. Dice 2 Corintios 5, 17 al 22. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A pesar de nuestros pecados, nos los perdona, los que sean, del tamaño que sean, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La palabra que más se repite en este pasaje es reconciliados y es embajadores. Reconciliados, para eso estamos. Enviados, y nos encargó la palabra de la reconciliación, a llevar la palabra de la reconciliación al vecino, al cercano y al lejano. Y es lo que queremos hacer desde el Oriente Antioqueño y hasta lo último de la tierra. Cercanos, lejanos, escuchen la palabra de Dios y poco a poco estamos tratando de que esto se lleve a cabo para la gloria y la honra del Señor. Para cuidar este fruto, pues llevamos el fruto para que para el fruto permanezca. Eso es lo que dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y es lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28. Dice: y de hacer discípulos, dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dios establece a las personas en la iglesia para que establezcan en la palabra, traen el discipulado, crean en la palabra de Dios, se establezcan en la oración y se establezcan en el ministerio que Él tiene, en el servicio que Él tiene. Cuando de esa vid sale con unas características especiales para reproducirse. Así es la vid, así es la uva, y tiene un propósito de multiplicarse. Pero esa vid desea que la uva permanezca hasta el momento que debe permanecer. Permanezca en la iglesia. ¿Cómo? Permaneciendo en la palabra de Dios, permaneciendo en la oración, permaneciendo en lo que Él estableció como iglesia. Mire lo que dice Efesios, que es bien especial en el contexto de la iglesia. ¿Para qué y con qué propósito estableció la iglesia? Dice Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente para la edificación, mutuamente según la actividad propia de cada miembro, para su crecimiento, para ir edificándose en amor.
puestos en la vid, puestos en la iglesia, liderados por otros, vamos siendo edificados. La vid va creciendo, la iglesia va creciendo y va edificándose en amor, creciendo el amor por medio de la palabra. Por medio de la palabra manifiesta en el amor a otros, por medio de los dones que nos va dando para entregarlos a otros. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de haber sido elegidos, puestos para ir a llevar fruto y que ese fruto permanezca. ¿En dónde? En la vid. ¿En dónde? En la iglesia. Esa es la necesidad de estar siendo edificados dentro del contexto de la iglesia. No estableció la vid porque sí. Y cierra este Juan 15, cierra con algo bien especial, algo bien importante, que es necesario que entendamos, y es, Juan 15, 16 dice, y lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! Juan 15, 16 nos está diciendo que todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo da, pero está en el contexto de Juan 15, 16. No es una palabrita aparte, no es una palabrita solita, no. Si nosotros traímos la palabra de Dios, y mire lo que dice Juan 15, 7 dentro del mismo Juan 15, si permaneces en mí, en Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición de pedir todo lo que quieres ya hecho? Si permaneces en mí, si permaneces en mí. Los caminos de Dios son inescrutables hasta que conocemos la palabra de Dios y permanecemos en Él. La forma como Él actúa es inescrutable hasta que estamos en Él y le conocemos y vemos su palabra y estamos en su palabra. Podemos conocer el pasado de la humanidad, el presente y el futuro de la humanidad en su palabra. Y podemos conocer todo lo que Él quiere para nuestras vidas en su palabra. Entonces, si permanecemos en Jesús, si permanecemos en su palabra, nos da todo lo que queramos. El Salmo 25:15 dice que la comunión de Dios, su intimidad, es con los que le temen. Salmo 25:15, se los voy a leer para que lo retengamos. Es un salmo muy especial porque nos ayuda a entender por qué Dios no me oye, por qué Dios no me escucha. ¿Cuál fue la condición en la cual Dios escuchó a Cornelio? Temía a Dios, era piadoso, ayudaba a otros, pero la primera condición es que temía a Dios. Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él saciará mis pies de la red. Y el 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa es una de las características de los que Dios oye, que le teman. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué tan claro este salmo? Entonces, una condición para que Dios me escuche es que yo le tema, no simplemente por pedirle, es que yo entienda con reverencia a dónde voy, quién es Dios, que le conozca de manera personal a través de Jesús. Y una condición es que no haya pecado en mi vida. No es que yo no puedo hacer, yo puedo hacer lo que quiera y voy a Dios y le pido para que me dé. ¿Por qué Dios no me responde? Habrá algo en mí, en mi corazón, que no he afinado, que no he alineado conforme a la palabra del Señor. Habrá algo que me separa de la palabra del Señor. Miren lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pues tengamos muy bien este pasaje de 1 Juan 5:14. ¿Cuál es mi confianza? Que si yo pido algo conforme a su palabra, Él me oye. Yo puedo pedirle un avión, según las condiciones que yo tenga, según las características, según los propósitos. Claro que sí, pero yo en estos momentos, Alejandro Osorio, en las características, en las condiciones que estoy, ¿pedir un avión es sensato? No, lo puedo pedir. ¿Es la voluntad de Dios para mi vida en estos momentos que yo pida un avión? Hablando de Alejandro, no.
pero yo sí puedo pedir fruto. Señor, dame personas a las cuales les comparta la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios. Señor, permite que las palabras se extienda hasta lo último de la tierra y que seamos instrumentos para otros que conozcan la palabra de Dios desde el oriente antioqueño, conforme a su voluntad. Señor, que se establezca una iglesia en el oriente antioqueño donde cientos de personas conozcan la Biblia y llevemos la Biblia hasta el último rincón de la iglesia, conforme a su voluntad. ¿Y nos está oyendo? Claro que sí. ¿Estamos discipulando a otros? Claro que sí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, esa es la condición, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, tendré esas peticiones. Qué pasaje tan especial. Tenemos un ejemplo, que lo quise traer a cotación. Es el ejemplo de María. ¿Cómo pedía María? Y era una joven. Y después de haber engendrado a Jesús, ¿cómo pidió María? ¿Cómo oró? ¿Cómo es la oración de María? Ahí está en Lucas 1, 46, 55. Vamos a leerle y vamos a resaltar algunas cosas de María que sirven para nuestro aprendizaje. Dice Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Reconoció quién era Dios, engrandeció su nombre, glorificó a Dios, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reconocía quién era el Salvador y se gozaba con eso. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, conoce su posición. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Claro que sí, reconoce que es bienaventurada porque el Espíritu Santo de Dios engendró en ella a Jesús, el Hijo de Dios. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Quién hizo las cosas? ¿Ella? El Todopoderoso. Santo es su nombre, le da la gloria, le reconoce. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Esta palabra ha sido permanente desde que empezamos esta enseñanza. ¿A quién elige Dios? A los que le temen. ¿Con quién tiene comunión? Con los que le temen. A los que le temen, su misericordia de generación en generación. ¿Cómo está nuestro temor a Dios diario? De saber que un día estaremos delante de Él rindiendo cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a dar en lo que hacemos cada día en nuestras vidas? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él resiste el soberbio. Y lo decía María, quitó de los íconos, de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. María sabía el humilde que pasaba con el humilde y con el soberbio que pasaba con el soberbio. A los hambrientos colmó de bienes. En la condición anterior ya vimos, a los que le temen, su misericordia. Entonces tuvo misericordia con el humilde que le temen, porque hay humildes soberbios. A los ricos envió vacíos, porque no se humillaron y porque no le temían, porque no se arrepintieron. Socorrió a Israel su siervo, reconoce quién es Israel, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Su misericordia es para siempre a los que le temen. Debemos de aprender mucho de la oración de María. Esta oración de María fue contestada por Dios. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y María vio esta oración en su vida, en la vida de los que le rodeaban. Dios contestó esta y otras oraciones de María. Fue escuchada la oración de María. ¿Pueden nuestras oraciones pasar a otro nivel de temporalidad, a un nivel de eternidad conforme a su palabra? Recuerden que una oración que sale del cielo por su palabra regresa al cielo. Estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos conforme a su palabra. O sea, si nuestras oraciones no están siendo contestadas, ¿cómo está mi oración alineada con la palabra de Dios para que sea contestada y se cumpla el gozo de Dios en nosotros? Es tiempo de revisarlo. Y no podemos sacar ese pasaje de que pidamos todo lo que queramos al Padre para que Él nos lo dé fuera del contexto del versículo, del contexto del capítulo. Juan 15. Estoy en la vid. Entonces, Cornelio fue escuchado con un propósito de ir a Jesús, de ir a Jesús, de ir a Jesús. Es tiempo de revisar nuestra relación, nuestra comunión con Dios, en qué estamos, para qué estamos, qué actitud tenemos.
si estamos conforme a la palabra de Dios, estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios. Él desea que crezcamos más y más. Él desea que, así como Él pidió la resurrección de Lázaro y en oración Él dijo, lo hice porque yo sé que me escuchas, pero lo hice para que ellos te glorificaran, escucharan y te glorificaran. Que mi oración sea conforme a la palabra de Dios para dar la gloria a Dios. Hemos sido elegidos por Jesús, colocados por Jesús, enviados por Jesús y escuchados por Jesús, pero retribuidos por Dios si es conforme a su palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué bendición! Saber que podemos darle la gloria a Dios, estar en la vida, estar en Jesús y tener una vida llena, plena, abundante en el Señor, y que todo lo que pidamos conforme a su palabra Él nos lo dé. Y no vivir en oscuridad, en tinieblas, sin saber cuál es nuestro rumbo, nuestro propósito, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Un día estaremos delante del Señor. Y antes de que estemos delante del Señor, usted tiene la oportunidad de confrontar si su vida está siendo agradable a Dios o no. ¿Y cómo la confronta? Por medio de la palabra. Usted puede confrontar en estos momentos si el Espíritu Santo de Dios está en su vida o no. Puede confrontar en estos momentos si estás en la vida o no estás en la vida. Y puedes hacer una oración conmigo diciendo, Señor, yo quiero que me salves. Me arrepiento porque soy pecador y te pido que entres a mi vida y me salves y me rescates del infierno. Quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Sálvame, Señor. Adóptame como tu Hijo. Perdona mis pecados. Y envía a tu Hijo Jesucristo a morar en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Lo podemos hacer. Vamos a terminar en oración dándole gracias a Dios por lo que nos enseñó hoy en Juan 15, 16. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza a través de tu palabra donde aclaras, nos aclaras, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad para con nosotros, cómo nos eliges con el propósito de colocarnos para que llevemos mucho fruto, que ese fruto permanezca, que también lo que pidamos conforme a tu palabra, tú lo escuchas. Tú nos escuchas de muchas maneras y de muchas formas, Señor, pero por tu misericordia recibimos más allá y abundantemente de lo que pedimos. Te damos gracias, que nuestra oración crezca y que llevemos mucho fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un gusto y espero que haya sido de mucha edificación esta enseñanza, sus comentarios, si puede compartir este video, qué bueno, compartirlo, que se suscriban si no has visto sino este video, que hay muchos más videos en muchos más temas, que nos pueda seguir acompañando y si tienes el interés de aprender la palabra de Dios con nosotros, que sería un gusto para nosotros hacerlo porque ese es el deseo, el anhelo que tenemos, de compartir la palabra con todos. Ese es el deseo que tenemos desde el Oriente Antioqueño. Anunciar a toda criatura las buenas nuevas del Señor y Salvador Jesucristo y preparándonos y siendo fieles en todo el consejo de Dios, en su palabra, y ser enviados a establecer o apoyar iglesias bíblicas hasta lo último de la tierra. Es nuestro deseo que tú y yo participemos de esta obra. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.